¿Pudieron conectar al siguiente? Muy bien. Nos vamos conectando. Creo que se nos acabó el tiempo. Vamos a esperar que se vayan conectando más chicas. ¿Listo? Continuamos. Una pregunta, ¿ya se lograron conectar todas? No, todavía falta uno. Ya, entonces vamos a un Al segundo. mismo link. Ya les avisé ya. Yo Ya. también había entrado al mismo link. A ver, yo todavía no soy muy ducha en esto, pero sí se puede continuar en el mismo, ¿no es cierto? Sí, sí se puede, pero como usted como Sí, no. anfitriona entró al otro, ya no Ajá. ya se Ya, cerró. lo que pasa es que a nosotros nos dieron la capacitación y nos dijeron que teníamos que crear 2, 3. Entonces, pero si se puede entrar al mismo, en el mismo continuaríamos, pues. Ya, Ujú. en el futuro lo vamos a hacer así. Terminando este, Ujú. volvemos a entrar a este nomás. Claro, sí, sí. Y hasta aquí, ¿cómo les va apareciendo este desarrollo neuronal? Es fascinante, ¿no es cierto? Es bastante información. Sí, más que, o sea, yo no les voy a pedir que se memoricen todo esto, porque ustedes no van a ser neurólogas, pero sí necesitan saber cómo es que se origina, cómo se da el desarrollo neuronal. Tienen que tener más que una idea, ¿no? Y todas las actividades que vamos a desprender de a partir de esto nos van a ayudar a completar justamente ese entendimiento, porque entender es un desafío intelectual bastante básico, sino que la información tenemos que utilizarla y transformarla. Entonces, ese es el desafío intelectual que nosotros tenemos en esta clase. No se sientan apabulladas, no pretendo que sean neurólogas, yo tampoco lo soy, ¿no? Pero sí manejar esta información, tener una idea, mira, esta parte del cerebro ocurren estas cosas, si esto no ocurre, esto puede ocurrir, y entender el proceso, ¿no? Entonces también cualquiera no te puede venir y te va a decir cualquier cosa y uno lo va a tomar como que sea cierto, ¿no es así? Entonces vamos a ver cómo vamos en cuanto a las conexiones. Creo que ya podemos continuar. Es una Sí, consulta. dime. ¿De qué depende de que el bebé, bueno, durante el embarazo se desarrolle más o menos su cerebro? Mira, los 3 primeros meses de vida son claves y son muy delicados. Por ejemplo, una experiencia traumática en la madre, un accidente, de repente tomó hasta medicamentos. En los 3 primeros meses de embarazo es donde uno se tiene que cuidar mucho, ¿no? Qué cosa comes, si duermes bien, si te estás alimentando. A veces por las náuseas no comen o solamente dicen, no, tengo que comer lo que se me antoja. Y si se te antoja comer todo el día sandía, no comes proteínas, no comes los energéticos, las vitaminas, ¿no? Cuando a las recién embarazadas les recetan un montón de vitaminas, ¿no? Inclusive hierro, ácido fólico. El ácido fólico justamente es para la formación del cerebro de tu bebé, no para nosotros. Todas las medicinas que te dan es para justamente proteger al bebé esos 3 primeros meses de vida que son tan delicados y asistir a los controles. En los controles prenatales es donde también el médico que hace los controles, este,
la especialista que es la la profesional que va a ver cómo va desarrollando el proceso de gestación, ¿no? Las obstetras, los ginecólogos, ellos tienen la forma de poder evaluar. Y justamente la lectura que vamos a hacer va hablando de estas evaluaciones que después se hacen post nacimiento, porque también el llevar al bebito a sus controles ayuda a que precisamente puedan darse cuenta con tiempo si hay algún problema en el desarrollo del niño que se pueda corregir. Acuérdense siempre, tengan presente esto. Toda estimulación temprana va a ayudar a mitigar posibles daños, va a ayudar a poder darle al niño mejor calidad de vida, mejor calidad de aprender. Cuando los niños son asistidos, cuando tienen sus controles prenatal, postnatal, el profesional se va dando cuenta porque hay indicadores que nos hacen observar situaciones que nos pueden hacer entrar en sospecha que pueda ocurrir algo. Entonces se hacen las derivaciones, se hace el tratamiento y se ayuda al niño. Los niños con problemas de aprendizaje no se curan, pero sí se mitiga el daño. Se les ayuda a superar la situación, a entender la situación, porque acuérdense que son inteligentes. No son niños con una capacidad intelectual disminuida, sino inclusive muchas veces tienen una capacidad intelectual superior al promedio. Entonces ellos se dan cuenta de su realidad y se entristecen. Entonces ya ahí se asocian otros problemas que no son con los que él nació, porque ahí viene la depresión, la ansiedad o la agresividad, que son asociados a esta situación del niño porque él se da cuenta de su dificultad en comparación al grupo. Entonces nuestro trabajo es poder entender en qué situación se da, que no es un problema propiamente de conducta, no es porque el niño sea malcriado o porque sea irrespetuoso o porque sea algo voluntario, sino es que como hay un dicho que dice, no le puedes pedir peros al olmo, ¿no? El olmo no da peras, entonces no le puedes pedir peras, ¿no? Es como esperar que de un perrito nazcan gatitos, no va a ocurrir eso es prácticamente imposible. A veces nosotros, sin darnos cuenta, le pedimos imposibles a los niños, cosas que no pueden hacer. Pero lo que sí podemos es ayudarlos a superar esta situación, a entenderse y darse cuenta de cómo aprenden y su forma de aprender. Y nosotros también aprender eso, cómo aprenden ellos y ayudarlos. Pero obviamente esto no lo vamos a hacer solos, es con la ayuda de los especialistas. Es un trabajo multidisciplinario. Ustedes se dan cuenta que desde el control prenatal del ginecólogo o de la obstetra, ya se pueden ir dando cuenta, porque ellos yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero de ver una ecografía, ellos van midiendo y van dándose cuenta a ver, ahí está el cerebro, acá está la espina, acá está esto, ya late el corazón, si respira. O sea, se van dando cuenta porque también ellos tienen sus indicadores para ver qué es dentro de lo que es el desarrollo normal, lo que debe ir observando en las imágenes. Eso es lo que nosotros debemos de conocer, entender cómo es que se da este desarrollo. No, como les digo, no es mi interés que se aprendan cada una de estas partes y que me las vas a mencionar y qué cosa dice y pinta acá. No es eso, pero sí quiero que se comprometan a leerlo, a asimilarlo por ustedes mismas, porque eso va a medir el grado o el nivel de profesional que van a ser ustedes en el futuro. Piensen así, que esta información las va a hacer mejores profesionales, las va a capacitar mucho más para poder atender a sus niños que puedan presentar problemas de aprendizaje. Entonces, tú puedes hablar con la psicóloga y decirle, presumo esto, y la psicóloga, no, ¿por qué? Yo soy la psicóloga, yo soy la que tengo que ver, tú eres solamente una profesora inicial. Sí, soy la licenciada fulana de tal, preparada en la Universidad de Ciencias y Humanidades, capacitada para poder identificar posibles problemas de aprendizaje y poder derivar. Entonces, tú misma, tu profesión no es cualquier cosa, ni nos sintamos amilanadas ante cualquier otro profesional, cada uno en lo que le corresponde, ¿no? Como diría esta ex ministra de Educación aprista, que decía zapatero a tu zapato, ¿no? Cada uno dentro de su campo cumpliendo sus funciones. Y nuestra función es importante, porque si nosotros, si falló el filtro de la obstetra, del ginecólogo, del pediatra que le hace los controles al niño, nosotros no podemos fallar. Tenemos que
poder levantar la mano, oigan, acá hay un problema, necesitamos ayuda e intervenir o gestionar que se intervenga para ayudar al niño. Y esa es justamente la misión por la cual nosotros estamos aprendiendo todo esto. Miren acá, ahora vamos a ir al prosencéfalo. El prosencéfalo se forma la corteza cerebral en la 8ª semana de gestación. O sea que con una ecografía el especialista puede Profesora, ver. Sí, ya no está compartiendo la pantalla. ¿no? Ah, No. voy a fijarme entonces. Creo que esta es la, ya, permíteme un momento. Acá está. ¿Ahora sí? ¿Pueden ver? Ahora sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces continuamos. El prosencéfalo, ¿no? Se forma la corteza cerebral en la 8ª semana de gestación, siguiendo un ritmo de maduración gradual que durará muchos años después de nacer. Esta parte de la corteza cerebral va a tomar su tiempo. A veces nosotros por eso decimos, ay, esta persona es inmadura. Sí, es inmadura porque su cerebro todavía no ha desarrollado esta zona, la corteza frontal, que es esta parte de acá. Entonces, esto va a ir desarrollando. Por eso es que decimos que las personas tienen uso de razón a partir de los 7 años aproximadamente. Un adolescente puede tener 15, 16 años, 18, hasta 19 y 20 y todavía ser inmaduro. Y no es un insulto, es parte del proceso de maduración de todo ser humano. Recuerden que es en la primera etapa de la adultez donde recién se va a concluir este desarrollo, que es de la corteza cerebral, ¿no? Que es más o menos a los entre 21 y 23 años. Por eso es que podemos decir, ay, esta persona es inmadura. Por eso es que es recomendable. Antes, la mayoría de edad era los 21 años. Ahora esperamos que un joven, un adolescente, porque en realidad sigue siendo un adolescente de 18 años, tome decisiones importantes y trascendentes para su vida cuando todavía no tiene una madurez que pueda precisamente avalarlo. Imagínense nuestros estudiantes del colegio que tienen que decidir su carrera del futuro, a qué se van a dedicar el resto de su vida. Por eso es que fácilmente influenciables con las novedades, con lo que va a hacer el amigo o la presión de los padres. Ahora, esta corteza se encarga de las capacidades más refinadas del ser humano como funcionamiento cognitivo. Se divide en 2 hemisferios y los hemisferios en lóbulos con funciones específicas, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Los lóbulos frontales aparecen primero, que son los que están justamente en nuestra frente, por eso se llaman frontales. Los parietales son los que están en la parte de arriba, a un lado a la derecha, a un lado a la izquierda, los occipitales y los temporales. Ahora, miren, podemos resumir el neurodesarrollo en estas 4 partes. La proliferación, que es la proliferación de células, esto ocurre en la mitad inicial de la gestación. Es la multiplicación de células nerviosas. Entre el segundo y cuarto mes de gestación se generan las glías radiales y las neuronas. Esta multiplicación de glías se da desde el 5.º mes hasta el primer año de vida, ¿no? Y acá nosotros tenemos una célula nerviosa. Ahora la migración. Cuando las neuronas se desplazan de lo más profundo del cerebro, porque vimos hace un rato, ¿no? En esta imagen de acá, la del tálamo y miren, desde aquí, de esta parte profunda de nuestro cerebro, se desplazan, ¿no? A la corteza, que es la parte externa. Las glías sirven como rieles que impulsan a las neuronas a su ubicación final. Acá dice, medicamentos tóxicos, infecciones, desnutrición y estrés materno pueden afectar este proceso. Por eso es importante que la madre tenga un estado de tranquilidad, que se alimente bien, que duerma bien, que se cuide, porque todo esto puede alterar este proceso que hasta aquí hemos conversado. La sinaptogénesis ocurre
después de la semana 25 de gestación. El peso del cerebro se triplica porque ya hay la multiplicación de neuronas y eso va a hacer que pese más, se triplica el peso por las millones de conexiones sinápticas, ¿no? Porque estas neuronas, por estas de aquí, estas dendritas, se va a conectar con otras. La mielinización es una grasita que cubre todo esto y ayuda y facilita a que esta conexión de neuronas se dé. Y la mielinización, acá está, es el descubrimiento, es el recubrimiento del axón, que es esto, esta tirita, con la lipoproteína. Esto ocurre desde el nacimiento. Esto va a ir trabajándose desde el nacimiento. Esta lipoproteína mejora la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos. Inicia en la médula espinal hasta llegar al cerebro. Primero se mielinizan zonas subcorticales que se encargan de funciones vitales y reflejas, porque eso es lo más importante. Ustedes se han dado cuenta que cuando nace el bebé, lo primero que va a evaluar el médico es el test de Apgar, porque el test de Apgar son de reflejos, ¿no? Si tú le pones tu dedito en la mano del bebé, de recién nacido, lo que va a hacer es cogerte justamente el dedito, ay, te va a coger, tú le pones así y él va a hacer esto. Ese es un reflejo. Si tú lo cargas y lo pones sus piecitos que topen la superficie, que sea la cama, la mesa, va a ser el ademán como que camina. Son reflejos. Esos reflejos son importantes porque son la forma en la que el niño va a tener la comunicación con su medio ambiente y que va a ir adquiriendo los aprendizajes que este medio ambiente tiene. Recuerden que son los receptores sensoriales que trabajan dentro del cerebro del niño y ahí es donde se produce el aprendizaje poco a poco. No es que van a aprender ciencias y matemáticas, sino tienen que aprender, recibir la información del medio ambiente y ir conociéndose ellos mismos, porque toda la información que reciben del medio ambiente es para ellos conocerse. Ahora, se mielinizan regiones corticales que ejecutan funciones más sofisticadas, corteza prefrontal es la última. Y acá miren, la anemia, el hipotiroidismo, el déficit de atención afectarán este proceso. O sea, si la mamá presenta anemia o hipotiroidismo, déficit de atención, van a afectar este proceso dentro del bebé. Ahora, también un niño que nace, que no es bien alimentado, que tiene anemia, por eso es que el gobierno, el Estado, hizo esta campaña de la sangrecita, de las galletitas, para combatir la anemia, porque un niño con anemia no realiza estos procesos. Estos procesos se ven minimizados. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Va a minimizar su capacidad de aprender. Las bases biológicas del aprendizaje. Y acá ustedes tienen una infografía muy interesante, yo la encontré, yo no la he hecho, la encontré y me pareció tan importante podérselas compartir. Y acá ustedes van en orden, ¿no? A buscar la información y vamos a ir enlazándola para poder comprender justamente este proceso, ¿no? Elementos del sistema nervioso. Este es un resumen. Si ustedes se dan cuenta, es un resumen. Esto es la información global que ustedes deben de conocer, ¿no? El cerebro, la médula espinal, los centros de coordinación, ahí están la zona sensorial, las interneuronas que se dan, de aquí el sistema nervioso principal, este es el central y este es el principal, periférico. Acá es donde están el mensajero, células receptoras, ¿no? Que es cuando percibes luz, calor, ¿no? Acá tienes toda esta información. Acá tienes el B, la estructura y función, el C, desarrollo del cerebro y el D, bases fisiológicas del aprendizaje, ¿no? Entonces, esta información la tienen ustedes para poderla manejar. Creo que acá va a resumir mucho más todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? Por eso les digo, observen con atención el mapa de cómo es que se da el aprendizaje en nuestro cerebro, porque nosotros hemos visto hasta aquí lo que es el cerebro, porque nos interesa saber cómo aprende, cómo aprendemos, cómo aprenden nuestros niños.
Entonces acá en las bases biológicas podemos hablar del aprendizaje desde 3 puntos de vista. Desde la educación, el aprendizaje es la actividad que permite adquirir conocimientos mediante experiencia o estudio generando cambios observables. Eso es lo que nosotros conocemos como educadores. Pero según la psicología, para la psicología el aprendizaje se produce cuando hay cambios a nivel cognitivo y conductual que favorecen la adaptación a las demandas del medio. Y según las neurociencias, se define el aprendizaje a través de modificaciones fisiológicas, anatómicas y funcionales del cerebro, produciendo transformaciones en los circuitos neuronales a causa de la experiencia. Ya ustedes tienen ahí la referencia de esta información. Entonces, vamos a ver la siguiente. Acá dice, si la experiencia se desarrolla en forma repetitiva, fortalece redes neuronales, generando alto nivel de eficiencia en las conexiones neuronales gracias a la plasticidad del cerebro. Y acá vamos a aprender otro término. Plasticidad cerebral es una propiedad del sistema nervioso que permite que el cerebro cambie respuestas de acuerdo a las experiencias sensoriales, cognitivas, emocionales, conductuales y sociales. Es una plasticidad, o sea, no es que tenemos un cerebro rígido, ¿no? Ustedes como maestras también saben que nuestra programación es no es rígida. Ah, no, yo programé eh, esta sesión y esta sesión se tiene que dar sí o sí, no, porque tú tienes que ver las circunstancias, qué circunstancias, de repente tu sesión es muy linda, muy hermosa, te tomó mucho en preparar esta sesión de aprendizaje, esta situación que creaste, pero la realidad te va a hacer cambiarla porque la necesidad es otra. Y algo parecido es la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, que se va a adaptar a la situación, que se va a adaptar a la necesidad. No es algo que es rígido. Ahora, ¿cómo ocurre el aprendizaje? Para que ocurra el aprendizaje es necesario realizar 3 tareas, según Velázquez 2019. Codificar la nueva información, procesar la nueva información a nivel sensorial y analizarla, ¿no? Esto es codificar, es procesar la nueva información a nivel sensorial y analizarla. Almacenar la información. El cerebro guarda un registro de la información de modo permanente. Y recuperar la información. El cerebro evoca la información almacenada en el momento adecuado. Este es el proceso como se da el aprendizaje en nosotros. Cuando se adquiere un nuevo aprendizaje, las neuronas traducen el input sensorial en señales bioquímicas. Recuerden que lo que nosotros recibimos de nuestro entorno es a través del sistema sensorial. Eso se va a transformar en señales bioquímicas, ¿no? Acá entra la parte biológica y la química, ¿no? Y eso va a viajar a través de nuestras neuronas, las dendritas, los axones, y van a hacer sus conexiones, se mielinizan, haciendo que la información viaje mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y cuando se recupera la información, las neuronas convierten las señales bioquímicas en respuestas conductuales. Entonces, yo empiezo a leer, a tocar un papel y sé esto, esto es un papel, lo toco. Sí, pero si, por ejemplo, voy a la cocina y agarro algo que está caliente, esto es inmediato, ¿no? Lo toco porque no conozco qué es, pero lo siento caliente y lo suelto. Esa es la ida y vuelta de la información. Suelta lo que es peligroso, ¿no? Sino que nosotros no lo sentimos así, sino lo sentimos como nosotros decimos por instinto, reaccioné, ¿no? Pero todo ese proceso es dentro de nuestro cerebro. Realmente es fantástico cuando uno se pone a pensar, qué tan rápido viaja la información, toqué, lo solté. Una vez me ocurrió, yo le quise ayudar a mi mamá que estaba cocinando, ya adulta, pero mi mamá había dejado, ella usa una cuchara de metal larga, y mi mamá la había dejado en la hornilla y después la había sacado y yo voy a agarrar la cuchara para ayudarle porque se estaba quemando su comida y se me quedó pegada la cuchara. ¡Pum! Inmediatamente la solté y lo primero que hice fue ponerme agua con hielo, ¿no? Pero que el cuerpo, yo no tuve que pensar, ¿esta cuchara está caliente? ¿La suelto o no la suelto? ¿O la sigo agarrando, no? Sino que inmediatamente el cuerpo reacciona,
¿no? Que es lo que decimos nosotros, el cuerpo reacciona y lo boté, ¿no? Entonces, es la forma en que nuestro cuerpo trabaja. Inmediatamente lo suelta, ¿no? Entonces, capta el aprendizaje, es rápido. Ahora, acá una reflexión como futuros maestros. Es importante desarrollar operaciones en nuestros estudiantes porque a través de ellas que nuestros estudiantes lograrán interpretar los aprendizajes a nivel superior. Las operaciones son el núcleo del desarrollo cognitivo y afectivo del niño de 2 a 7 años, logrando expresarse a través de la función simbólica. Esta tarea no es parte de esta sesión, esta tarea no está dentro de la sesión, así que no se preocupen, pero sí me gustaría que reflexionen. Ahora, ¿a qué operaciones me refiero? Eh, ustedes conocen a Piaget, y Piaget hablaba justamente de que el cerebro aprende por la asimilación, acomodación y el aprendizaje, ¿no? Ya cuando, que es el nivel de equilibrio que se logra. Entonces, eso está explicado, es todo esto de acá, todo esto que hemos visto, pero explicado más simple por Piaget, ¿no? Se crea una situación donde se quiebra, hay una nueva información que va a causar un desequilibrio, la información asimilada causa un equilibrio y después se hace un aprendizaje, ¿no? Los mecanismos cerebrales básicos para el aprendizaje. A nivel cerebral, el proceso de aprendizaje se produce cuando diversos mecanismos cerebrales se ponen en funcionamiento. El primer momento es la preparación del lenguaje y esta es clave. Ante una experiencia, el estímulo se convierte en un input y activa los primeros mecanismos que permitirán aprender. Activación de sistemas sensoriales, nuestros sentidos. La atención es importante. La atención es importante porque ante un estímulo permitirá atender la experiencia. Entonces, es importante que nuestros niños puedan ser parte por medio de la atención. De ahí, vamos a formado, esto de aquí está formado por 3 niveles, que es a ver, un ratito, red de orientación, red de alerta y red ejecutiva. De aquí vamos a ver, la red de orientación es dirigir la atención hacia la información específica, áreas involucradas, corteza parietal superior, la unión tempoparietal, campos oculares, frontales, folículo superior y el núcleo pulvinar del tálamo. Además, se asocia con la hormona acetilcolina. Imagínense, aquí ya hay una hormona en este proceso, ¿no? La red de alerta se relaciona con el elemento exógeno que se activa ante una señal del entorno. Se relaciona con el locus coeruleus de la corteza frontal, la corteza parietal y el tálamo. Asimismo, se asocia con la hormona norepinefrina, ¿no? Y la red de ejecución permite planificar, cumplir metas a largo plazo e inhibir estímulos distractores. Se relaciona con la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal lateral y los ganglios basales. Cabe destacar que se asocia con la dopamina. La dopamina muchas veces la conocen como la hormona de la felicidad, ¿no? La que te da alegría, porque la falta de dopamina genera en el ser humano los problemas estos problemas de depresión, ¿no? El segundo momento el segundo momento de los mecanismos de cómo aprende el cerebro, cómo se da el aprendizaje, es la memoria operativa. Es la que permite mantener una cantidad limitada de información en forma fonológica, la agenda visoespacial, que mantiene la información en códigos visuales, semánticos, especiales, y el buffer episódico que almacena la información de carácter mnemotécnico y lingüístico. Velázquez, 2019.
Miren acá, dice que nos permite mantener una cantidad limitada de información de forma fonológica. ¿Qué es lo qué es la fonología? ¿No? La agenda visoespacial. Si ustedes se dan cuenta, en forma fonológica, en forma fonológica, ¿no? La parte auditiva, ¿no? Tenemos una conciencia auditiva que nos permite conocer los sonidos, distinguirlos, eh, de hacer una memoria, esa memoria auditiva de sonidos, cuando nosotros empezamos con los niños a identificar el sonido de cómo hace el perro, cómo hace el gato, el sonido del piano, el sonido de la trompeta, a ver, dime qué sonido es este. Estamos ya haciendo una conciencia fonológica que después va a ir madurando en las palabras, en las letras, y que va a ayudar a un futuro aprendizaje de la lectura y de la escritura. Ahora, la agenda visoespacial es la visión, lo que miramos y el conocimiento de nuestro espacio. Entonces yo sé que esto está cerca, esto está lejos, que esto es profundo, que esto es alto, que esto es bajo. Todas esas nociones que nosotros enseñamos a nuestros niños, que son importantes, ¿no? Porque acá que se mantiene, dice aquí, que se mantiene la información en códigos visuales justamente de una conciencia visual, una memoria visual, semánticos del comprender, semánticos espaciales, ¿no? De comprender y ubicarnos en nuestro espacio. Entonces, estas son lo que normalmente nosotros hacemos en el aprestamiento, que sí tiene importancia, no es la importancia ir de frente a la coordinación motora fina. La coordinación motora fina y el conocimiento del número es lo último de la cadena del proceso de aprestamiento. Primero tenemos que ir desarrollando, porque a veces nosotros podemos no determinar problemas de aprendizaje porque simplemente no los hemos visto, no hemos visto las situaciones o no hemos ayudado a los niños a poder tener un aprestamiento, un entrenamiento en estas áreas, en estos procesos que finalmente derivan en algo que va a afectarlo, ¿no? El tercer momento de integración funcional. La integración funcional hace referencia a la interacción entre distintas regiones y redes neuronales que se encuentran implicadas durante el aprendizaje. Para ello se interrelacionan los distintos sistemas de memoria a largo plazo. La memoria explícita, almacenamiento de hechos y datos, memoria semántica de comprensión y situaciones vividas, memoria episódica, ¿no? La memoria implícita, almacenamiento de información que no se puede expresar con palabras y permite ejercer conductas motoras, como manejar una bicicleta. Tú cuando vas a agarrar tu bicicleta no dices, agarra la bicicleta, súbete a la bicicleta, un pie en el pedal, impúlsate con el otro pie, vuelve a subir el pie al otro pedal, agarra bien el timón, maneja. No, eso lo hacemos de una forma rutinaria, porque ya lo hemos aprendido. Es almacenamiento de información que no se puede expresar en palabras porque simplemente lo ejecutas en conductas, como el que maneja también, el que maneja un carro, no está, ah, pon en neutro, pon la llave en el encendedor, gira, acelera, pon primera, avanza, más velocidad, pon segunda, no estamos así. Ya lo hacemos de una manera automática, ¿no? Importancia de la formación del sistema nervioso para el aprendizaje. Y esto lo vamos a ver, el sistema nervioso ya es el cerebro y la médula espinal. Es un poco más amplio, como les digo, esto es para cultura general. No se vayan a pensar, uy, ahora todo eso va a venir en el examen. No, no va a venir todo esto, no. Pero sí, esto es cultura general, ¿no? El sistema nervioso está constituido por el tejido nervioso del organismo y los elementos del soporte asociados. Su función consiste en recibir los estímulos que llegan del medio externo e interno del organismo, ¿no? Cuando me duele el estómago, no me viene del medio ambiente, me duele adentro del cuerpo. Entonces, este sistema nervioso hace que ese dolor sea traducido y expresar, decir un au, me duele el estómago, ¿no? Que se va a producir la respuesta adecuada, ¿no? Se divide en dos, sistema nervioso central, que es este, cerebro, médula espinal, y el sistema nervioso periférico.
que son todos los nervios que existen en el resto de nuestro cuerpo. El sistema nervioso central está aquí, ¿no? Formado por el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo, médula espinal. El sistema nervioso periférico está conformado por los nervios, ganglios y receptores especializados que están toda la otra parte de nuestro cuerpo que no es este. De aquí parte, de aquí parte todo el sistema nervioso y acá se va a ramificar en los brazos, en los órganos, en las piernas. Este es el periférico. Acá también podemos verlo, ¿no? El cerebro, la médula espinal, y acá vamos viendo los nervios que se van desplazando por el resto del cuerpo, ¿no? Todos están protegidos por sólidas estructuras óseas. Miren, la médula está dentro de esta columna vertebral, ¿no? ¿Por qué? Porque la médula espinal es muy delicada. Muchas veces hemos escuchado de accidentes de tránsito donde la persona quedó parapléjica, cuadrapléjica por daños justamente en la médula espinal. Se fracturó la columna y se dañó la médula y ya eso es irreversible. Ahora, ¿cuáles son los conductores de la información? Creo que ya conocemos que son las neuronas, ¿no? Las neuronas se van conectando con otras neuronas y es ahí donde se va produciendo la información. Aquí vemos, ¿no? Los nervios son los encargados de transportar impulsos nerviosos. Las neuronas son la célula, ¿no? Que va a transportar los impulsos nerviosos por los nervios, porque ese es el camino. De aquí vamos a ver esto del proceso de sinapsis, ¿no? Este es un proceso de sinapsis, eh, cómo se va a producir, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? El núcleo de la célula receptora puede ser inducido por la proteína. El resultado final puede ser una síntesis incrementada de nuevas proteínas y la formación de nuevas sinapsis. Ya este es un proceso mucho más biológico, mucho más, se puede decir, preciso, ¿no? Pero es para entender. Acá tenemos el encéfalo, la médula espinal, ¿no? O las partes que lo conforman, los esquemas para que ustedes puedan ver. Y aquí, como cualquier acto de comportamiento implica un circuito sensorio-motor que empieza con la estimulación periférica y termina con las respuestas motrices, ¿no? Acá tenemos la memoria de corto plazo, ¿no? Que es mirar, oír, tocar. Estos son los órganos sensoriales que nos van a llevar a la memoria, ¿no? La memoria de trabajo, la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo es cuando hacemos algo y después, pues, me olvidé, ya no me acuerdo, ¿no? Pero la memoria de largo plazo es cuando tú has asimilado lo que has aprendido. Esta de acá te sirve para realizar la tarea y después ya te olvidas. Y esa memoria nosotros debemos de tratar como profesionales llegar a esta de aquí, a la memoria de largo plazo. Igual acá tenemos la corteza somatosensorial, que esto es para cultura general, chicas. La corteza motora, acá, ¿no? Acá vemos corteza motora, la corteza auditiva, visual, corteza somatosensorial, para tener una idea de su ubicación dentro del cerebro, ¿no? Acá también las áreas visuales, las áreas auditivas, lóbulo parietal, áreas de asociación dentro del cerebro, donde están ubicadas. Ahora, la importancia de la formación del sistema nervioso central, eso es lo que significa. Hemos visto el neurodesarrollo, las bases biológicas del aprendizaje, que constituyen el sistema nervioso de nuestro cuerpo, más conocido como sistema nervioso central. ¿Por qué es relevante que conozcamos todo esto? Porque el sistema nervioso central es base para el aprendizaje. Es precisamente este sistema el que va a facilitar o no el proceso natural de aprendizaje y como futuros maestros es necesario que lo tengamos presente para prevenir posibles problemas que pudieran presentarse en nuestros estudiantes. Entender dónde se originan estos problemas que no tienen nada que ver con la voluntad del niño, tomando en cuenta que cualquier aprendizaje está desarrollado en el sistema nervioso central. Cualquier habilidad o conducta de la persona, sean niños o adultos, depende de esta estructura y de su correcto desarrollo, así como la comunicación pertinente y efectiva entre sus diferentes áreas cerebrales y estructuras, ¿no?
El sistema nervioso central posee estructuras que desarrollan en la infancia. Entendemos que este puede cambiar y modificar tanto su organización como su función a lo largo de la vida debido a la plasticidad cerebral. O sea, si hay necesidad de adaptarse, lo va a hacer. Y lo pueden ver en las diapositivas anteriores.